Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este su tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachén, donde vamos a estar meditando en la bendita y preciosa palabra de nuestro Señor, de nuestro Rey. Bendito sea el nombre del Señor. Como ustedes ya saben, venimos meditando en un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, o siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, y hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, nos hemos venido caminando con el Señor durante el tiempo del comienzo de su ministerio, desde antes de nacer hasta vamos a llegar hasta el final. Amén. Bendito el Señor, y nos basamos en dos principios bíblicos, que es uno en el Antiguo Testamento o Tanaj y el otro en el Nuevo Testamento Brihadachá. En el Antiguo Testamento Tanaj, allí en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, el Señor dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y lo mismo en el Nuevo Testamento, Brihadachá, y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, cuando nuestro Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tomando como estos dos principios como base, de escudriñar y meditar la palabra del Señor, es lo que nosotros estamos haciendo diariamente. Escudriñamos la palabra, meditamos, le preguntamos al Señor, al Espíritu Santo, a la Ruach HaKodesh, qué es lo que nos está diciendo la palabra, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, para que nosotros podamos aplicar todas estas enseñanzas a nuestra vida diaria, a nuestro caminar con Dios, a nuestro caminar con nuestro prójimo, cómo debemos actuar delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, vamos a estar entrando, gloria a Dios, en este tema de la mashal allí cuando la mashal del Osher y el Sohen infiel. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de la mashal del Osher y el Sohen infiel, parábola del hombre rico y el mayordomo infiel. Y está basada allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Quizás en tu Biblia vas a tener el título parábola del mayordomo infiel. A mí me gusta ponerle no solamente la machal del sojén infiel, sino también quise añadirle del Osher y el sojén infiel. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando está hablando de este mayordomo, de este sojén, está hablando también del hombre rico. Él está poniendo la comparación de Hashem, de Dios nuestro Elohim, y nosotros como mayordomos, que delante de la presencia del Señor, o sea, como Sohen, delante de la presencia del Señor, y cómo nosotros debemos administrar los bienes, nuestros bienes delante del Señor. Yo quiero que vayamos mirando, gloria a Dios. Habíamos hablado, el primer punto que vimos fue Bikoret Bishbono, que es auditoría, Bikoret Bishbono. Y también luego vimos el punto B, que es Pejudat, que es mayordomía, Pejudat. Esta es lo que el Señor hablamos este punto. El punto C que vimos fue Binei Jaolam Jase, más Seichel que los Binei Jaor, los hijos de este mundo más sagaces que los hijos de luz. Y hoy vamos a estar mirando, gloria a Dios, bueno, no sé si ya vimos también, bendito, ayer vimos Javerín a través de Mamón del Olan Jase, amigos a través de las riquezas del mundo. Amén, bendito el nombre del Señor. Ahora hoy vamos a estar tocando el punto E, que es gloria a Dios, Nimán, que es fiel, creo, no sé si lo vimos también, Nimán, bendito, sí, amén, gloria a Dios. Hoy vamos a ver es Siná y Ajabá, Siná y Ajabá, que es odio y amor. Y vamos a terminar de leer este texto bíblico, versículo 13 y 14, lo que dice la palabra del Señor aquí en Lucas 16.
Dice el Señor aquí, ningún siervo puede servir a dos señores porque odiará al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hasta aquí el versículo 13. Dice menos amará a servir a Dios y a la riqueza. Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, lo estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, no podéis servir a Hachén y a Mamón. Bendito el nombre del Señor. Entonces hoy vamos a mirar este punto que es Siná y Ahabá, odio y amor. El Señor le está diciendo, hemos venido hablando aquí de el sojén infiel, vamos a aquí y el Señor entonces aquí hace un énfasis, Estamos hablando de nuestra administración, cómo yo estoy administrando, cómo los bienes que el Señor me dio. Hablamos de administrar nuestra vida espiritual, personal. Primero es nuestra vida personal, espiritualmente hablando. Esa es la vida que lo primero que yo tengo que administrar, lo que tengo que tener pejudá, mi mayordomía es sobre mi vida espiritual personal, luego tener pejudá sobre mi familia y después poder tener pejudá sobre la Kehila de Adonai, o sea, la iglesia del Señor. Nadie puede pasar esos tres principios: la mayordomía, pejudá espiritual, pejudá familiar y pejudá de la Kehila o la iglesia. Tenemos que ir esos tres principios. Si yo no guardo el primer principio, que es la mayordomía en mi vida espiritual, cuidar mi vida espiritual, cuidar mi relación con Elohim, no puedo pretender hacer que mis hijos, que mis descendientes tengan una relación personal con el Señor, porque nosotros somos los que tenemos que empezar con nosotros para poder después dar ejemplo y que de la abundancia del corazón hable nuestra boca. Después tenemos la pejudá en la iglesia, que hemos dicho, la mayordomía, que muchos en este caso han malversado los bienes, han malversado el reino de los cielos, han hecho del pueblo de los creyentes, yo pienso que más que de los creyentes, de los crédulos, han hecho mercancía, han hecho mercadería de aquellas personas que en algún momento escucharon hablar de un evangelio como es el evangelio de la prosperidad, o fueron a ver estas iglesias llamadas iglesias, que más que iglesias son unos circos donde el mago de turno hace su show y cosas por el estilo. Y esta gente ha hecho mercadería de los creyentes, ha hecho mercadería de aquellos que creyeron, que escucharon un mensaje equivocado, escucharon una doctrina de hombres o quizás escucharon doctrina de demonios. Y al escuchar este tipo de doctrinas, ellos creyeron pensando que es la gloria de Dios. ¿Cuántas personas, bendito el nombre del Señor, caímos? Y tengo que decir caímos porque en cierta forma nosotros caímos en este error de Balaam, en este error de las iglesias de la prosperidad, en este error de las iglesias que son más que iglesias, circos, donde nosotros íbamos a estas congregaciones, a estas supuestas congregaciones, donde supuestamente se estaba moviendo el poder de Dios, el poder de Elohim, y íbamos allá y veíamos cómo la gente caía como racimos de plátanos al suelo, iban cayendo, y nosotros decíamos el poder de Dios, poder de Dios. Y allí vemos cómo este tipo de pastores,
Este tipo de predicadores, no sé si le podemos llamar pastores, este tipo de predicadores manipulan con sus artes mágicas al pueblo, haciéndole creer que este es el poder de Dios. Esto es lo que nosotros conocemos como el espíritu, o yo lo llamo el espíritu de Simón, la doctrina de Simón el mago. Acuérdate que Simón el mago hacía cosas grandiosas, hacía grandes supuestos milagros, y la gente creía y decían, este es el gran poder de Hashem, el gran poder de Dios. Hasta que viene Felipe, predica el mensaje, el evangelio, las besuras de Jehová, y la gente cree a la palabra de Felipe y se convierten al evangelio, y entre ellos se convirtió Simón el mago. Pero este era el espíritu que se movía, y es el espíritu que se está moviendo en muchas congregaciones actuales que estamos viendo. Entonces, ¿cómo manipulan y hacen mercadería? Que están manipulando el reino de los cielos, están medrando. La palabra de Dios dice, nosotros no somos de los que medran la palabra. La palabra medrar es hacer negocio con la palabra. Estos otros que van por allí y te dicen, te dan la teología de la prosperidad, y que hacen que las personas pongan su mirada en las riquezas terrenales. Empieza la gente, están buscando, miran a las personas que por su necesidad, y ahí es donde están haciendo esa mercadería. ¿Cuántos de nosotros no creemos, no tenemos necesidad económica? Muchas veces hemos tenido necesidad económica, y a veces queremos tener más. Queremos tener más de lo que tenemos. Quizás no estamos pasando hambre, no estamos pasando necesidad, no estamos pasando dificultades, pero queremos una casa mejor. Queremos tener mejor alimento, un buen carro, un buen vestido, un buen anillo, un buen reloj, un buen teléfono. Amén. Y siempre queremos tenerlo más y más y más. Y entonces es cuando este movimiento pseudo cristiano viene y te inyecta el veneno en tu corazón para manipularte y para hacer mercadería de ti, para sacar de ti todas las ganancias. Por eso aquí el Señor nos habla de Ahabá. Gloria a Dios, aquí el Señor nos está hablando de dos puntos, de Siná y Ahabá. Siná y Ahabá, que es odio y amor. Y por eso el Señor dice aquí, en este versículo 3 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y dice aquí, no podéis servir a Dios, a Hashem y a las riquezas, o sea, Mamón. No podéis servir a Hashem y a Mamón. O sirvo a Hashem o sirvo a Mamón, o sirvo a Dios o sirvo a las riquezas, o amo a Dios o amo las riquezas. Es interesante, amén, gloria a Dios. Aquí no nos dice, aquí cuando el Señor nos está hablando que no puede servir a dos señores, no nombra a Satán, no nombra a Satanás, no nombra al diablo, no nombra al enemigo de nuestras almas, sino nombra las riquezas. Nombra a Mamón, las riquezas del Olam Hasé, las riquezas que el mundo nos ofrece. Aquí el Señor dice, ustedes no pueden amar a Hashem, a Dios, a Elohim, no lo pueden amar a Él y amar las riquezas. O lo aman a Él y ponen su mirada en Él, ponen la mirada en el Señor, que el Señor sea el que haga la obra, que sea el Señor haciendo la obra en sus corazones, amén, o confían ustedes en las riquezas. ¿En quién confiamos? ¿En quién esperamos? Entonces aquí nosotros tenemos que entender, el Señor dice, mire, Siná y Ahabá. Siná y Ahabá. Ustedes tienen que decidir a quién aman y a quién aborrecen. ¿Qué es lo que ustedes desean en la tierra? El apóstol Pablo, Saúl decía, él decía que no podemos, también en el libro de los Proverbios dice, no pongáis vuestra mirada en las riquezas, porque estas son inciertas,
pues se volverán alas como de paloma y volarán, o alas de águila y volarán. Volarán, esas son inciertas. Y Pablo también dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Esto es interesante. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Hoy por hoy muchas personas dicen buscar al Señor, dicen buscar a Dios por amor. Dicen buscar a Dios por amor, pero ¿por amor a qué? Al dinero. Porque el Dios que hoy por hoy a nosotros nos están presentando en estas llamadas iglesias de la prosperidad, en estas llamadas iglesias de los apóstoles, en estas llamadas iglesias o circos donde a ti te enseñan a sembrar y a hacer pactos. Lo que te están enseñando a ti es el amor a mamón, el amor al dinero, el amor a las riquezas temporales. Y le dicen, mire, usted lo que tiene que hacer es entregue su vida al Señor. Bueno, ni siquiera le dice que le entregue su vida al Señor, ni siquiera habla. No hablan de pecado, no hablan de justicia ni de juicio, no hablan de arrepentimiento, no hablan de techubá, no hablan de cambiar de la vieja manera de vivir, no les interesa. No hablan de la condenación eterna, no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Porque ellos ya están bajo condenación. No les interesa hablar de condenación eterna porque en el momento que hablen de condenación, de que si no se arrepienten, de que si no cambian su vieja manera de vivir, van a perder quizás seguidores. Entonces, ¿qué es lo que ellos están enseñando? Están tocando la necesidad, están tocando el corazón de las personas de acuerdo a su necesidad. Le dice, mire, si usted acepta al Señor en su corazón, o si usted tiene al Señor, si usted es hijo de Dios, usted es hijo del Rey de Reyes. Entonces, como es hijo del Rey de Reyes, entonces ahora todo lo que usted pida, Dios se lo va a dar. ¿Por qué razón? Porque usted es un rey. Usted es un rey. Ahora, pídale a Dios y Dios le va a conceder. ¿No dice la palabra de Dios que todo lo que pidamos en oración lo recibiremos? Y que Dios nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Entonces reciba, empiece a pedir y empiezan a manipularte y te hacen llevar tu mirada a las cosas de este mundo y te hacen y te muestran a Dios como tu sirviente. Te muestran al Señor como que Él tiene la obligación de darte a ti las bendiciones porque tú eres su hijo. Entonces empiezan a manipularte, empiezan a ya empiezan a trabajar contigo, te dicen siembra y de acuerdo a lo que tú siembres, Dios te va a multiplicar a ti 100 veces más de lo que tú siembres. De tal manera que si tú quieres sembrar, voy a hablar en dólares, en estas grandes congregaciones te piden que siembres 1,000 o 5,000, $1,500 para que el Señor te multiplique por 100. Imagínate, yo siembro 5,000 para que el Señor me multiplique por 100, voy a recibir $500,000 de parte de Dios por cuanto sembré 5,000. O si no, que haga pactos con Dios. Entrégale al Señor, prométele a Dios que tú le vas a dar tanto para que Dios te bendiga, para que Dios te multiplique o para que Dios sane a tu familiar o para que tu familiar conozca al Señor. Entonces hay una manipulación y ellos empiezan a hacerte poner a ti las miradas en las cosas de este mundo cuando ellos su mirada está en las cosas de este mundo. Y el Señor dice, mire, ustedes no pueden servir a dos señores. Porque si nada, amor u odio. Van a amar más a uno que al otro. ¿Qué pasa cuando yo voy a estas congregaciones
de llamadas de la prosperidad, de los apóstoles modernos, de los profetas, de los querubines, de lo que sea. Cuando yo voy a estas congregaciones, allí te manipulan. Allí te hacen poner tu mirada en las cosas de este mundo porque Dios te va a dar a ti multiplicado de acuerdo a cuando tú des. Entonces vengo yo, llego y como mi mirada está en las riquezas de este mundo y yo quiero tener más y yo quiero tener un BMW y quiero tener un reloj Rolex, un buen anillo de oro y unas buenas cadenas, así como las que tiene el pastor. Entonces yo voy a sembrar $5,000 para que el Señor me devuelva 500,000. Muchos hoy por hoy, por ejemplo, en el momento de su declaración de tases, los manipulan para que entreguen todo lo que reciben de los tases, de los impuestos, la devolución, para que lo dé para la iglesia y que Dios le va a multiplicar. Y resulta que yo sembré $5,000 para el reino de Dios. El sembré esperando recibir 500,000 y pasó el tiempo y los 500,000 no llegaron. Entonces es cuando nosotros cuestionamos qué pasó. ¿Por qué no llegaron? No llegó la devolución o el dinero multiplicado de lo que yo di. Entonces voy, le pregunto al apóstol, le pregunto al profeta, le pregunto al querubín, ¿qué pasó? Y entonces me dice, lo que pasa es que tu corazón no ha sido recto delante de Dios. Tú le diste esperando recibir y no lo diste con fe, no lo diste con amor y entonces viene la manipulación. Y el Señor nos dice, mire, ustedes no pueden servir a dos señores a la vez, porque van a amar a uno, a Jehová, y van a odiar al otro. Sina. O ustedes aman a Hashem o aman las riquezas. O ponen su mirada en el Señor Dios Todopoderoso, no por lo que Él les va a dar a ustedes. Porque si tú estás buscando a Dios por lo que Dios te da, permíteme decirte que estás buscándolo de la manera incorrecta. Lo estás buscando de una manera equivocada. Tú a Dios lo tienes que buscar por lo que Él es. Tú a Dios tienes que buscarlo por lo que Él hizo. Tú a Dios tienes que buscarlo porque Él es soberano y porque Él te ama. No porque Él te va a dar. No quiere decir con esto que Dios no te va a bendecir. De ninguna manera. Dios te bendecirá. Dios te bendecirá a ti cuando tú lo busques con un corazón contrito y humillado, en espíritu y en verdad. El Señor dice, Dios es espíritu y los que le buscan deben buscarle en espíritu y en verdad. Cuando yo lo busco, el Señor dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Entonces las cosas cambian. Lo busco por lo que Él es, lo busco por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario y lo busco porque Él me amó primero. No por lo que Él me va a dar. Y lo que sí te puedo garantizar es que cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, el Señor no nos dejará ni nos desamparará. El Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dice el Señor que no vas a padecer. Posiblemente tengas que padecer. Posiblemente no. Lo que el Señor te va a pasar por el desierto, te pasará por el desierto. Para allí probarte, fortalecerte y hacerte un verdadero hijo de Elohim. Entonces, una vez que tú le entregues tu vida al Señor, no por lo que Él te da, porque tú amarás al Señor, ¿en quién he puesto mi amor, mi jajabá? ¿En quién le he puesto, a quién amo yo? ¿Tengo mi amor en Hashem o le he puesto mi amor a Mamón? A las riquezas de este mundo, a Mamón de Olam Hashem.
Entonces, eso lo sabemos nosotros. Cada uno sabe personalmente en quién ha confiado. Si está confiando en Dios plenamente o confía en su bolsillo. ¿En quién has confiado? ¿A quién le has puesto tu confianza? ¿En quién estás esperando? ¿A quién amas y a quién aborreces? No te voy a decir que el dinero no es un mal necesario, es un mal necesario. Pero una diferencia hay en amar a Dios y depender de Él, al amar al dinero y depender de Él. Cuando yo amo a Dios y dependo de Dios, Él me dará todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. El Señor dice, el Señor pues os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. No te dará más ni te dará menos de lo que tú necesites, de lo que tú puedas administrar. Si yo he aprendido a administrar, si yo aprendo a administrar las riquezas de este mundo, lo que Dios me da, entonces Dios me recibirá en las moradas eternas. Yo creo, no sé si alcancemos ya creo que no vamos a alcanzar a tocar el último punto de esta meditación, la vamos a dejar para mañana, gloria a Dios, pero yo quiero decirte una cosa, el Señor nos está llamando a que nosotros pongamos nuestra mirada en el reino de los cielos, que pongamos nuestra mirada en el Dios Todopoderoso, que amemos al Señor, que le amemos de todo corazón, que no pongamos nuestra mirada en las riquezas de este mundo, sino en el Señor, y que nos conformemos, escúchame bien esto, que nos conformemos con lo que Dios nos ha dado. Si Dios te quiere dar mucho, Dios te dará mucho. Si Dios te quiere dar poco, Dios te dará poco. Pero quiero decirte una cosa, la Biblia dice que al que le dio más, no le sobró. Y al que le dio menos, no le hizo falta. Esa es la confianza del Señor. Si tú aún no has puesto tu confianza en el Dios Todopoderoso, si tú aún estás poniendo tu confianza en las riquezas de este mundo, permíteme decirte que Dios te está llamando a que lo busques en espíritu y en verdad. Busquémoslo en espíritu y en verdad. Arrepintámonos de nuestro mal camino, de nuestros malos pensamientos, de nuestra avaricia, de eso vamos a hablar mañana. Arrepintámonos de nuestra avaricia y busquemos al Señor de todo corazón. Si nosotros lo buscamos de todo corazón, el Señor nos concederá las buenas peticiones de nuestro corazón. Solamente tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. Yo no sé cómo está tu vida delante del Señor. No sé si tú estás caminando con el Señor o no. Yo no sé si esta noche vinieran a pedir tu alma, te irías a una eternidad con el Señor o te irías a una eternidad apartado de Él, en un lugar llamado el lago que arde con fuego y azufre, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. No sé a dónde vas a pasar la eternidad. Pues si aún tú no le has entregado tu vida al Señor y lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, quiero decirte que este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Pon tu mirada en el Señor, ámalo con todo el corazón, pídele al Señor que entre en tu corazón y que cambie tu vida y que haga de ti una nueva criatura. Si aún no le has entregado tu vida, este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Quizás mañana no haya oportunidad. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma. ¿Y a dónde vas a pasar la eternidad? Si quieres entregarle tu vida al Señor, yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe, como la que te voy a proponer. Pídele al Señor que entre en tu corazón y que cambie tu vieja manera de vivir. Simplemente tienes que decirle en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mi pecado,
limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, Él ha cambiado tu vida. Tres recomendaciones que quiero darte antes de terminar, que siempre las doy, es número uno, busca al Señor en oración, orar es con Dios, hablar con Dios, llevarle tus inquietudes, tus alegrías, tus necesidades y ten la seguridad de que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número dos, empieza a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza a leerla en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número tres, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Llevarejeja Adonai bismereja. Yaer Adonai panah beleja bijuneja. Yish Adonai panah beleja beyashem leja shalom. Hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite, cuando nos volvamos a ver en este tu programa, una palabra viva eficaz, la de Bar de Hashem, desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos.